esto es importantísimo entenderlo y quiero que compartirlo porque si no, es como que no van a poder entender nunca, digamos, por qué hacemos esto de querer llevar este mensaje y querer tratar de abrir las conciencias de las personas. Primeramente, voy a decir algo que va a chocar contra cualquier persona religiosa. La Biblia, como la conocemos, es una recopilación de hechos históricos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ha sido manoseada, tiene fermento, tiene un montón de, digamos, textos que no están inspirados en el Espíritu del Eterno y que han sido llevados, puestos a propósito, como siempre trato de hacer referencia al Concilio de Nicea del 315 al 327, ¿para qué? Para meterle la famosa levadura dentro de las escrituras para que eleve toda la masa. Entonces de esa manera quitar la verdad y desviar. Y ese es el motivo de muchas peleas entre las religiones y ese es el motivo también por el cual muchas personas no entienden la Biblia, sino que le encuentran un montón de contradicciones. ¿Contradicciones en dónde? En los distintos evangelios, en libros que están acrecentados que no pertenecían al canon verdadero, en los nombres mismos griegos que han puesto. O sea, si empezamos a mirar las escrituras y a escudriñarlas desde principio a fin, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que los malignos estos que fermentaron, digamos, la palabra, lo hicieron con una intención. La intención era desviarnos del camino, separarnos. Eso es lo primero que hay que entender. Si ustedes creen todo lo y no se ponen a pensar de que hay contradicciones dentro de la Biblia, ya directamente no pueden entender la Biblia. Porque cualquier persona que sea fácil va a elegir un versículo y se va a quedar con un versículo, pero eso tiene un entendimiento. Entonces, a lo que voy es a esto. En los evangelios, Lucas, Mateo, Marcos y Juan, el único evangelio que no se contradice con el resto es el evangelio de Lucas. En contraposición a eso, el evangelio de Juan es completamente herético. ¿Por qué? Esto vamos a hacer una síntesis para entrar, y espero que no le caiga mal a nadie, pero es importante saberlo, porque saber esto es ser parte de la nueva iglesia que nace, como dice Apocalipsis 12. Saber esto es no negar su nombre, saber esto es la verdad de las escrituras. Entonces, si nosotros no entendemos este primer paso, o sea, van a seguir durmiendo y va a venir el arrebatamiento pronto, porque va a venir el arrebatamiento pronto, y se van a quedar. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper el hielo y salir, digamos, de la caja en la que nos introdujeron y empezar a entender de que manipularon las escrituras para que no lleguen al pleno conocimiento. Porque el enemigo, que no quiere que subamos en el primer rapto, esto lo hizo a propósito, o sea, para ocultar, digamos, por ejemplo, vamos a empezar a entender por qué las escrituras están manoseadas por el hombre. Porque claramente si usted lee, por ejemplo, los evangelios, va a ver la diferencia. Diferencia, por ejemplo, como Juan, que dice que niega el bautismo, que la Pascua dice que no la pasaron, que engrandece la figura del Mesías, haciéndolo como que es una deidad. Y después hay un montón de versículos que, digamos, no se pueden asimilar en cuanto a si uno lee el Antiguo Testamento lo que tendría que pasar. Por ejemplo, vamos a entender esto. Muchos de estos que evangelistas y que gente que le es muy cómodo decir nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora porque escrito está. Pero si nosotros vemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que así dice, por ejemplo, en Mateo 24, 32, 33. Dice, aprendan la parábola de la higuera. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veréis todas estas cosas, sabéis que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Esto mismo dice, transliterado pequeña manera, pero más o menos lo mismo, dice en Lucas. Pero por ejemplo, sigue diciendo, ¿no es cierto? En Mateo 24, 36, dice, de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Bueno, este versículo claramente está acrecentado, está agregado dentro de las Escrituras para que nosotros no sepamos velar y saber que cuando el tiempo esté cerca, y ya las cosas están pasadas, porque los primeros versículos te lo están diciendo, se acerca el primer arrebatamiento.
Lo que quiero tratar de hacer entender es de que lo que dice en Mateo 24:36 no está escrito en Lucas. O sea, en Lucas dice lo mismo, pero el versículo ese de aquel día y hora nadie sabe, no está escrito en Lucas. Y una cosa que hay que también entender es que si ustedes agarran la Biblia y van a Amos 3:7, dice, ciertamente el Creador Yahweh no hace nada o no hará nada, mejor dicho, sin antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Y esto dónde está registrado? En Amos 3:7, pero en la Biblia no está registrado eso. Y que cuando venía el diluvio, primero le avisó a Noé que venía el diluvio. Cuando fue que venía la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, primero le avisó a su siervo Lot. Cuando fue de que Elías y Eliseo iban a ser arrebatados, sabía que iba a ser arrebatado. Entonces, y así hay un montón de cuestiones. Entonces, lo que trato de llevar a cabo, por eso trato de llevar este mensaje, es de que la Biblia está acrecentada y por eso esos motivos, de que muchas personas digan, no, yo no creo en esa Biblia porque tiene un montón de contradicciones en sí, entonces para mí somos creaciones de otros seres que bajaron de las estrellas, bueno, todas esas cosas lleva a hacer el fermento, a pensar el fermento. Entonces yo básicamente lo que quería explicar en este video es que se puede entender cuándo va a ser el primer arrebatamiento, o por lo menos saber posiblemente cuándo puede llegar a ser el arrebatamiento, porque si vamos a Amos 3:7 y nos damos cuenta de que esos versículos que dice nadie sabe la hora están acrecentados, Amos 3:7 ¿qué nos dice? Nos dice que el Eterno no hará nada sin antes revelar su secreto a su siervo. Entonces en la misma escritura, cuando nosotros leemos el libro de Lucas, nos dice la misma parábola, pero no nos dice de que nadie sabe la hora ni el día. Bueno, para entender la parábola de la higuera, cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabés que verano está cerca. Así también, dice, vosotros cuando vieres estas cosas, sabés que está cercano a las puertas. ¿A las puertas qué? La llegada del Mesías. O sea, cuando nosotros vemos lo que ya está escrito antes y lo vemos en la actualidad, con esta pandemia, con una posible guerra mundial, con los desastres naturales que están pasando, sabemos que tenemos que ser conscientes de que estamos a las puertas de que comienza, digamos, la tribulación, porque la tribulación todavía no empezó. La tribulación va a comenzar, va a dar inicio, y ahí se va a manifestar el hijo de perdición, el anticristo que la Biblia habla, que no está manifestado ahora, que está jugando, ¿no es cierto? Pero no ha sido revelado, porque él va a tomar el papel preponderante en el momento de que se inicie la tribulación. Entonces, ¿qué pasa? A sus siervos, los profetas, les avisa. Cuando habla, por ejemplo, acá dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿De qué generación está hablando? Está hablando de la generación del tiempo del fin. ¿Y cuál es la generación del tiempo del fin? Que ya lo expliqué en 5 videos, pero lo voy a explicar en 20 videos más y lo puedo hacer para que lo entiendan. La generación del tiempo del fin es indicativo de que cuando Israel, que representa la higuera, porque todo es Israel, brote de vuelta. Entonces, ¿cuándo brotó Israel? Israel nació 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948. O sea, 2022 menos 1948 te da 74 años. ¿Estamos en el año 74? No, estamos en el año 73. ¿Por qué? Porque Israel cumple 74 años el 14 de mayo, dentro de 2 meses. Entonces, la Pascua, y ahí a eso quiero llegar, la Pascua, ¿qué día es? 16 de abril, Pesaj, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa, en el idioma hebreo? Se llama Nisan, es 15 de Nisan. Bueno, yo ahora voy a explicar esto. Hay una cronología de hechos que están, digamos, desarrollados desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde marca, digamos, sistemáticamente que el 15 de Nisan es el día de la redención, es el día de algo grande que viene después, es el día del descanso, es el día de algo simbólico, fuerte. ¿Y dónde está registrado eso? Por ejemplo, vamos a pensar de esta manera. El Mesías, Yahushua, si ustedes buscan la Biblia, en Lucas, les va a decir de que pasó la Pascua y al otro día de pasar la Pascua fue crucificado. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿no es cierto?, que Moisés lo sacó, si ustedes van a la Escritura, primero pasaron la Pascua, ¿no es cierto?, sacrificaron un cordero, marcaron sus casas,
con la sangre del cordero, la escritura decía que iba a pasar la muerte por sobre todo los primogénitos de las casas que no tengan, o sea, los que no estaban pasando la Pascua ese día. ¿Y qué pasó? Y al otro día encontraron su redención. ¿Por qué? Porque el faraón Ramsés los dejó salir de Egipto. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Por ejemplo, Josué 5:10. Dice, los israelitas se asentaron en Gilgal y celebraron la Pascua el 14 del día de media de la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comenzaron a comer de los frutos de la tierra, panes sin levadura y espigas tostadas. ¿Qué es esto? Después de que fueron sacados de Egipto, estuvieron 40 años varados en el desierto. Finalmente encontraron el lugar a la tierra prometida. Y acá claramente en Josué 5:10 dice que los israelitas se asentaron en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, o sea, del primer mes, que es Nisan, en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua, o sea, siempre al otro día de la Pascua, comenzaron a comer de los frutos. Entonces, cuando nosotros vemos que la Pascua anteriormente al Mesías, ¿no es cierto?, se festejaba sacrificando un cordero, ¿no es cierto?, y comiendo, ¿no es cierto?, que representaba la redención. ¿Dónde lo podemos ver eso también? Lo podemos ver en Génesis. ¿Cuándo? En Génesis 3:21 dice, Yahweh el Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y usted dice, sí, pero ¿qué tiene que ver? No. Si ustedes leen el Génesis, la Biblia dice que estaban en el paraíso. Entonces había algo prohibido que ellos no podían, ¿no es cierto? No se podían acercar, no podían. Y fueron en contra de lo que les había dicho el Padre, ¿no es cierto? Entonces a partir de eso no existía muerte, no existía nada. Entonces empieza, digamos, como que ya la muerte toma parte sobre el cuerpo, sobre los animales, sobre, digamos, es como que se le entregó el poder al enemigo. Eso por lo menos es lo que uno entiende. Entonces, ¿qué pasa? En Génesis 3:21 dice que Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Por qué? Porque ellos no podían estar, digamos, tapados con hoja delante del Padre, tenían que ser justificados. Entonces la única manera de ser justificados era a través de ¿qué? De un cordero. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? ¿Quién sacrificó al cordero para poder vestirlo? El Eterno Yahweh. Entonces ya desde el inicio, si uno se pone a pensar, ya la Pascua está, digamos, no estaba en fecha porque el nene no estaba, pero está representado de esa manera. O sea, sacrificando un cordero, entrando en la redención para poder, porque primero que hicieron ellos cuando pecaron, se escondieron del Eterno, se escondieron. Entonces después para volver y para poder estar justificados delante de Él, o sea, el Eterno los tuvo que sacrificar un animal, ¿no es cierto?